La llamamos. Doctora, buenas noches. Gusto en saludarla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Las hojas que se cayeron. ¡Uah! Hola chicos, buenas noches. Hola. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo Hola, bien? doctora, buenas noches. Cintia, ¿qué tal? Buenas noches. Voy, José Arturo, ¿qué tal? Todo bien, ¿verdad? Bueno, volviéndonos a reintegrar después de toda esta semana que ustedes han tenido un arduo trabajo en lo que son los parciales y también lo que es la unión familiar en esas fiestas navideñas, pero bueno, estamos de nuevo aquí, ¿verdad? Nosotros habíamos estado hablando respecto a nuestros vínculos contractuales, pero que en esta oportunidad vamos a hablar de una figura muy similar a la que habíamos realizado cuando se estudiaba el derecho a las obligaciones, ¿verdad? Vamos a hablar de la figura de la cesión de posición contractual, que tiene mucho que ver con la figura de la cesión de derechos, también denominada cesión de créditos. A ver,
Vamos a ver. Aileen. Hola, buenas tardes. Aileen. Hola, Sí, hola. Sí, profesora. ¿Qué tal, Aileen? A ver, ¿dónde estás? Que no te veo, niña. Ah, ¿Qué pasó? sí encendí mi cámara, doctora. ¿Ah? Ay, a ver, a Sí. ver. Mi cámara está encendida. Ahí está, sí. Cierto, cierto. A ver, Aileen, ¿qué idea tienes tú de lo que es una sesión de derechos o también denominado sesión de créditos? Eso lo vieron ustedes en Derecho de Obligaciones. Aileen, ¿qué pasó, Aileen? Nayeli. Doctora, buenas noches. Hola. A ver, Nayeli. Una sesión de derechos sería dar mediante un contrato, ceder nuestro derecho en forma contractual, de una manera contractual. ¿Con qué fin? A ver, hacer- um, Mm. ¿Qué pasó, niña? no sabría decirle, doctora. A ver. Por aquí veo Camargo. Camargo, ¿no? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Ay, Dios. Carla. ¿Dónde está Carla? Keneli. No estamos. María Angelina. No estamos. Uy. Hola, buenas noches. Soy, soy Ay, Delgado. no sé si se me Disculpen, escucha bien. Carla, ¿dónde andas? justo estoy regresando para Ica, doctora. ¿Dónde está niñita? Se te ve toda con máscara, con todo. Sí, doctora, discúlpeme más bien. Sí la estoy escuchando por audífono, pero ¿Estás, por eso estás manejando una moto? Sí, doctora. Ten cuidado, es peligroso. Pero le estoy escuchando igual la clase por el audífono, doctora. Bueno, ten cuidado, concéntrate en lo que manejas porque es peligroso así, ¿eh? Ten cuidado. Gracias, doctora, gracias. Bueno. A ver, entonces nos vamos a encontrar aquí con otros compañeros porque nuestra compañera está allí. Alexander, hola. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Cómo andas, niñita? Buenas noches. A ver, vamos a hacer un poquito de remembranza, porque lo que se vea entonces lo vamos a revisar ahora en nuestra clase. Correcto. ¿Cuál es la idea que tienes respecto a sesión de derechos? A ver, tendríamos que, como usted bien lo menciona, ¿no? Regresar al derecho de obligaciones. Entonces, Ajá. tomando en cuenta nosotros que existiendo ya un vínculo obligacional en donde pues las partes tienen digamos, el ánimo de dar cumplimiento tanto a los derechos y obligaciones,
Una de ellas, en el caso de la figura de cesión de derechos, es la que pretende, ¿no? O podía, en todo caso, ceder los derechos, que en este caso sería el acreedor. Yo tengo entendido que en la cesión de derechos es cuando el acreedor podía, a su voluntad, por supuesto, ceder los derechos que poseía dentro del vínculo obligacional. ¿Para qué? Para que éste se dedique a exigir el cumplimiento de la obligación, porque eso es lo que le compete al acreedor, exigir el cumplimiento de la obligación. Solo, solo exigir el cumplimiento de la obligación. Bueno, todos los derechos que forme parte, ¿no? De parte del acreedor. Porque recordemos que, o sea, en ambas partes existen derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el caso de compra-venta, nosotros sabemos que el vendedor, el derecho sería, en este caso, recibir el dinero, ¿no es cierto?, del bien. Y su obligación es entregar el bien. Pero la otra parte también tiene derechos y obligaciones. En el caso del deudor, su obligación es entregar el dinero y su derecho es recibir el bien. Pero también hay otras obligaciones que podríamos encontrar, por ejemplo, en el caso del vendedor. Si, digamos, el contrato de compra-venta fuera de ejecución escalonada, sería exigir que se cumpla con los plazos pactados. Y en el caso del deudor, que cumpla justamente esos plazos. Ya. ¿Quiénes son los sujetos intervinientes allí? En ese caso sería pues el acreedor y el deudor. Ya. Ese es en el vínculo obligacional, ¿no es cierto? Obligacional. Aunque también Muy varía, bien. ¿no? Se nos había mencionado que, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, claro, hay acreedor y deudor, pero también encontramos la figura de comprador y vendedor. Y en el caso del contrato de donación, el donante y donatario, y así con los demás contratos. Pero en general es acreedor y deudor dentro del vínculo obligacional. Ya. Pero eso cuando hablamos de estos vínculos obligacionales que se convierten en contrato. Pero acuérdense de un detalle, cuando se hablaba de la cesión de derechos, había un sujeto que transfiere los derechos, dice Alexander, el que entrega los derechos para exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo se llama este señor? Dentro de esta figura, el que entrega, el que da. El cedente, Ajá. hay Muy partes, bien. ¿no? Cedente, cedido y cesionario, que es el tercero. Eso, así mismo es. Cedente, cedido y cesionario. A ver, María Alejandra. Gracias, Alexander. Buenas noches. Quería decir lo mismo que estaba diciendo Alexander, que es el cedente que le otorga la titularidad del derecho que posee, ¿no? Ujú. A una propiedad. Pues, Muy bien. Pero es posible que solo el acreedor sea el único que transfiera el derecho que tiene, o es que la otra parte también lo puede hacer. A ver, José Arturo, que está levantando la manito. Doctora, sí, justo por ahí va mi pregunta. Hay una figura que se conoce como cesión de deudas y yo tenía la duda si en el Perú existe esa figura porque cuando revisé el código solamente se habla de cesión de derechos, pero en algunos tratados dicen que la cesión de derecho incluye también a la cesión de deudas, pero otros autores lo diferencian, lo escinden. Así que justo eso quería preguntarle, si en el Perú si existe cesión de deudas. Sí, Eso claro. quería preguntar. Es que hay una figurita, a ver. Un poquito engranando lo que dice Alexander, lo que dice María Alejandra y lo que señalas tú, José Arturo. Porque mira que todavía hoy no hemos empezado clases, ¿ah? Hoy estamos haciendo un recordaris del derecho de obligaciones, porque allá vamos, lo que nosotros ubiquemos en cesión de derechos o cesión de créditos, lo vamos a encontrar aquí, pero en un sentido mucho más amplio, ¿no? Al hablar de cesión de derechos, Alexander dice, es cuando el acreedor es el que entrega, cede, coincidiendo con María Alejandra dice, es el cedente, sí pues, el que cede es un cedente. ¿Y qué cede? Sus derechos. ¿Y quién tiene derechos? El acreedor. ¿Cuál es su derecho? A exigir el cumplimiento de la obligación. Muy bien, yo le preguntaba, ¿solamente el acreedor es el único que puede ceder sus derechos? Es que si las partes, ambas, tienen derechos y obligaciones en reciprocidad,
La otra parte también tiene derechos, ¿verdad? Entonces, el que tiene derechos puede transferirlo, puede cederlo. Allí funciona lo que es la cesión de derechos. Ahora, José Arturo dice, ¿y existe cesión de deudas? La deuda es un vínculo obligacional, obligación de dar suma de dinero. Pongámonos, José Arturo, tú y yo. Yo te doy 10.000 soles para que tú me lo devuelvas el día viernes, ¿verdad? Muy bien. Estos 10.000 soles, ojo, estamos hablando de una deuda que tú tienes conmigo. Contractualmente se llama mutuo y obligacionalmente es obligación de dar suma de dinero. ¿Es una deuda? Sí. ¿Eres un deudor? Sí. El día viernes debes entregarme ese dinero. Si yo soy la acreedora porque ya te di el dinero, puedo cederle mi derecho a exigir, a cobrar a María Alejandra, le puedo entregar mi derecho y ella sería la cesionaria. Sí, sí. Ahora, José Arturo, ¿tú tienes derechos? Ojo que tú eres mi deudor. Ojo que tú el día viernes debes pagarme, debes cumplir. ¿Tienes derechos? Eres mi deudor. Es un contrato unilateral. O sea, uno No, tiene no, el no, no, derecho. no, 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 mi estimado, no es ¿Por un qué? contrato unilateral, es un contrato ¿Bilateral? bilateral. Se llama ¿Y cuál derecho mutuo. tendría yo? Ah, ¿puede María Alejandra, la cesionaria, a quien yo le he cedido mi derecho, puede exigirte el día miércoles que le des tú los 10.000 soles? O sea, si usted ya le cedió sus derechos, se refiere, ¿no? Eso. Yo ya le cedí el derecho, cierto, yo ya le cedí mi derecho. Ujú. Porque dice, el acreedor cede el derecho para exigir el cumplimiento de la obligación. Ojo que Claro. inicialmente hemos acordado tú y yo que me pagues el día viernes, pero yo he Claro. cedido mi derecho para que María Alejandra sea quien te toque la puerta y te cobre en mi lugar, ¿no es cierto? Claro. Ahí está María Alejandra con un peque. Hola, bebé. Entonces, ¿puede María Alejandra ir el día ¿Cobrarme? miércoles cobrarte? Claro, porque usted ya le cedió el derecho. No, papacito. ¿Por qué? ¿Cuándo debes pagarme? Ah, el viernes, perdón, era el ¡Oh! viernes. ¿Cuál es tu Viernes. derecho? Que usted recién me cobre el viernes. Claro, que se Usted recién me respete cobra los el viernes. plazos, Claro, ¿cierto? claro. Ese Entonces, sería mi derecho, entonces, que se ese es respete tu el plazo. derecho, que Claro, se respete tu plazo, porque tu obligación es pagar en el plazo, ¿no es claro, cierto? Tu claro. derecho es que no se te exija antes del plazo, sino en la fecha vencida o con posterioridad. Claro. Ese es tu derecho. Y María Alejandra, la cesionaria, dentro de este vínculo obligacional de deuda, porque me debes, sí se puede llevar a cabo lo que es una cesión de Pero derecho. a partir del viernes podría. O sea, ella, Claro, a partir del viernes. claro, porque A tú partir del tienes tu viernes. derecho que debe ser respetado. Claro, Si claro. bien es cierto, ella es una cesionaria que va a exigir el cumplimiento de la obligación, debe respetar, su obligación es respetar. Lo que se El le ha plazo. transferido a ella es exigir el cumplimiento de la obligación en la fecha pactada, no antes. Porque Claro, es su derecho. claro. ¿Cuenta? Ahora sí ya, Entonces, sí, ahora sí ya me quedó claro cuál era el derecho. Era un ajá, poco así. claro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Ahora, miren ustedes, pero todo eso, ¿qué es? Cesión de derechos. Cesión de derechos, donde solamente se dice que se debe o se va a ceder el derecho que tiene a exigir el cumplimiento de la obligación. Muy bien. Esta exigencia del cumplimiento de la obligación, ¿no? Va a ser asumida por el cesionario quien lo va a subrogar. Pero todo eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cesión de derechos. Ah, porque José Arturo me debe 10.000 soles. Eso no es materia de una cesión, pues, porque solamente hablamos del derecho. Hablamos de una cesión de derechos, no de obligaciones. Ahora pregunto, ¿José Arturo puede ser un cedente?
José Arturo, ¿puede Mm, ser un cedente? En la relación obligacional que tengo con usted, ¿no? Claro que sí. Eh, no, no podría ser cedente, en mi caso. ¿Por qué no? O sea, usted sí puede porque usted tiene el derecho para poder Tú ser. también, José Claro, yo Arturo, tengo, tú pero que se también. cumpla el plazo. Entonces, o sea, el Ya derecho que se está. cumpla el plazo. Ese es tu derecho y tú Claro, puedes ceder ese derecho. Claro que sí. Mira, no tu obligación porque tú tienes que pagar, claro, pero la obligación tienes no se puede. derechos. Ya Claro, está. Pero tienes derechos, lo que acabamos de ver. claro, Y tú puedes darle a Alexander ceder tu derecho para que él pueda decir, exijo que se respeten los plazos de José Arturo, donde él no va a pagar antes, sino en la fecha convenida. Sí, puedes. Claro que sí. Claro que sí. Cualquiera de las partes puede ser un cedente, pero ¿respecto a qué? al derecho. Respecto a los derechos que éste tiene dentro del vínculo obligacional. Claro. Cualquiera, ¿sí? Muy bien. Pero todo esto que estamos hablando ahora mismo forma parte del derecho de obligaciones, ya les digo, un poco para refrescar lo que vamos a hacer el día de hoy, porque el día de hoy vamos a hablar de esta figura que se denomina cesión de posición contractual. Cesión de posición contractual. Cuando nosotros hablábamos de la clasificación de los contratos, veíamos la figura, ¿no?, de la unilateralidad, de la bilateralidad, pero luego les dije, vamos a encontrarnos en el camino con un contrato plurilateral donde existe más de dos partes. Estamos hoy en ello, estamos hoy en ello. La cesión de la posición contractual, si ustedes se van dando cuenta bien, por eso es que se los he colocado en la parte central, habla del acto de la cesión. Ojo, CS, cesión, porque si yo le pongo doble S, ¿de qué estoy hablando? De una reunión, ¿verdad? Sesión con doble S es una reunión. Le digo esto y hago hincapié porque siempre ocurre esa situación, o en todo caso, ocurría antes cuando estábamos en forma presencial y siempre tendíamos a equivocarnos cuando escribíamos, colocamos sesión con doble S y era una reunión. Y no, la reunión existe, pero estamos hablando del acto de ceder, de transferir, de dar, ¿no? El ceder es con CS, sesión, ¿sí? Pero esta sesión va más allá, les decía, que un derecho. La cesión tiene que ver dentro de un contrato. Shirley, hola, buenas noches. Sí, pues, buenas noches. Hola, hola. Shirley. Shirley. ¿Cuál Shirley? ¿Dónde estará Tanita? Buenas tardes, y no ha caído Shirley, por eso estoy dudando. Ah, que sí. A ver, a ver. Ahí está Shirley Alejandra. Ya, Mm. Ahí estás, tú, sí. A ver, ¿qué es una posición para ti? es un concepto en general o ¿Cómo? jurídico. Ah, un concepto general. Ahí en la posición es la postura o lo que puede pensar una persona, ¿no? Ujú. Lo que puede pensar O una persona. una Por postura, o sea, una ejemplo, postura o lo que puede decir o lo que, bueno, por ejemplo, por ejemplo, en un contrato de compra y venta, la postura de una persona al comprar puede decir que sí o como que no, porque de repente el precio no está, no le convenga o no está como su disposición, ¿no? Del precio, ¿no? De repente pero eso tiene no es precio, una, ¿no? pero eso no es una posición, niña. La ubicación, Mm, el decir el sí o el no, es prestar su consentimiento, su asentimiento o ah, no.
Pero la posición no es esa. Mm, A ver, dime tú, estás ante una computadora, ¿verdad? está bajándose la batería. Ya, sí. ¿Dónde te encuentras ubicada? En mi casa, en mi cuarto estudio. Estás en un estudio. Ujú, ¿Estás en posición sentada? sí, esa es ¿Viste? posición. Creo yo que todos nosotros estamos en posición sentada, Ujú, salvo Carla que venía en una moto, que también está sentada, pero está en otra posición, ella está circulando. mm, Hay otras personas que pueden estar de pie y están en una posición de pie, ubicación. Hablamos de una ubicación, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro vínculo contractual ahora. Mira, vamos aquí, niña, ¿eh? Hablamos de la figura de la cesión de posición contractual. Todas las partes dentro de un contrato tienen una posición, tienen una ubicación. Si hablamos de la compraventa, hay un vendedor y hay un comprador. Si hablamos del arrendamiento, hay un arrendador y hay un arrendatario, propietario e inquilino. Si hablamos de un mutuo, tenemos el mutuante y el mutuatario, el que da el dinero, el que presta el dinero y el que recibe el dinero, ¿no es cierto? Todos tienen una posición, porque cuando regresamos ahora mismo, dentro de una compraventa, por ejemplo, vamos a hacer ahora mismo con Shirley. Yo le voy a vender a Shirley una impresora. Por las características de la impresora vale 1.500 soles, ¿no? En equidad, muy bien. Pero en mi condición de vendedora, ojo, esa es la posición que tengo dentro del contrato. Se dice que toda parte, vendedor y comprador, tienen derechos y obligaciones, ¿cierto? Tienen derechos y obligaciones. Yo le entrego a Shirley la impresora. Shirley está obligada a pagarme los 1.500 soles el día jueves. ¿Sí? ¿Quién es Shirley dentro del contrato? Es una compradora, deudora. Pero Shirley, tú estuviste cuando hablábamos con José Arturo. Escuchaste, ¿no? Que se tiene derechos y obligaciones, ¿cierto? Muy bien. Tú y yo. Tú como compradora y yo como vendedora. Yo tengo derechos y obligaciones. Shirley Alejandra tiene derechos y obligaciones también. Muy bien. Esa es la posición que tenemos dentro del contrato. Cada una de nosotras cumple un rol. Yo le entrego a Shirley la impresora y ella me debe pagar los 1.500 soles el día jueves, ¿no? Pero cuando hablamos de una cesión de posición contractual, les decía, va más allá que una cesión de derechos. Porque cuando se habla de una cesión de posición contractual, también existe en la figura del Shirley. ¿Te acuerdas tú quiénes eran los sujetos intervinientes en una cesión de derechos? Ojo, que son los mismos de aquí. El que cede, ¿cómo se llama? La vendedora. La No, vendedora. mi niña. En el contrato es una vendedora y tú compradora. En la cesión de posición contractual te digo, la denominación de los sujetos son los mismos de la cesión de derechos. El que cede, ¿cómo se llama? No estuviste cuando estuvimos con José Arturo y Alexandra. Cintia, no te vayas, Shirley. Doctora, buenas noches. Cintia, hola, buenas tardes. A ver, Buenas dime los sujetos intervinientes de la cesión de derechos. Cedente, cesionario y cedido. Correcto, así mismo es, así mismo es. Mira, allá vamos. Mira, cuando nosotros hablamos de la cesión de posición contractual, les explicaba hace un momento que se lleva a cabo lo que es la celebración de este contrato, compraventa de la impresora. Este contrato lo tenemos aquí,
en la parte central. Decíamos que cada una de nosotras, vendedor y comprador, tienen derechos y obligaciones en reciprocidad, ¿cierto? En razón de ello, Shirley está obligada respecto a la vendedora a pagarle los 1.500 soles el día jueves. Pero resulta que la vendedora, acreedora, que ya entregó la impresora, cede, ¿pero qué va a ceder? ¿Derechos? No. Cede la posición que tiene dentro del contrato. Es decir, transfiere todos los derechos y obligaciones que posee dentro del contrato. ¿A quién le transfiere? A Cintia. ¿Y quién es Cintia dentro del contrato? Una tercera persona. Una tercera persona, que para efectos se llama cesionaria. Cesionaria. Mira, el contrato es entre vendedor y comprador. Ese es el contrato principal, ¿no es cierto? Es el contrato principal. Pero cuando el vendedor cede la posición, el lugar que tiene dentro del contrato, le entrega a la cesionaria Cintia, que es una tercera persona porque no forma parte del contrato. Pero para ello tiene que tener el consentimiento de Shirley, quien es la compradora, quien es la deudora, y ella se denomina cedida. Por eso, en derecho de obligaciones, en la parte donde se veía la cesión de derechos, donde hace un rato decíamos, solo se transfiere los derechos que sirve para exigir el cumplimiento de la obligación. En este caso, no solamente son derechos y obligaciones que existen entre las partes, donde los sujetos son los mismos, cedente, cesionario y cedido, con carácter de obligatoriedad. Cuando uno quiere llevar a cabo la cesión de posición contractual, debe efectuarse en forma literal, por escrito. No obstante, que el contrato principal puede efectuarse en forma verbal. Ejemplo, en un arrendamiento que puede ser verbal, si alguna de las partes desea realizar, es decir, si el propietario desea realizar cesión de posición contractual, puede hacerlo, pero debe efectuarse por escrito. Vamos a ver ahora por qué, ¿no? Vamos a ver las razones. Cuando se habla de la cesión de posición contractual, el cedente es el que transfiere, el que da, el que entrega todo. Al decir todo es derechos y obligaciones dentro de un contrato. Cuando se hablaba de cesión de derechos, no se entregaba todo, se entregaba solo una parte de ello. ¿Cuál? Solo los derechos, nada más, con la finalidad de que el cesionario sea el encargado de exigir el cumplimiento de la obligación, con la finalidad de que el cesionario sea aquel que se encargue de hacer respetar esta parte que le corresponde a quien transfiere al cedente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver aquí cómo funciona esto. Miren, en la figura de la cesión de posición contractual, el cedente, repito, cualquiera que este sea, transfiere el lugar que posee dentro del contrato al cesionario. Este cesionario no puede alterar el acuerdo de voluntades. Regreso. Este es el contrato principal. El cesionario, que es Cintia, una tercera persona, no puede modificar el contenido del contrato. El cesionario subroga al cedente. ¿Para qué? Para que cumpla todo aquello que se ha llevado a cabo dentro del contrato, pero que éste no puede modificar, ni total ni parcialmente. Una cesión de posición contractual siempre se va a llevar a cabo con posterioridad a la celebración del contrato principal. Cuando se habla de posterioridad es realizar después. Hoy celebramos el contrato de compra-venta de esta impresora y la cesión de posición contractual puede ser efectuada
mañana, pasado, en una semana, en fin. Siempre ha de ser después de la celebración del contrato principal y antes de su vencimiento, ¿no? Antes de su vencimiento. Pero para ello se requiere con carácter de obligatoriedad el consentimiento de las tres partes involucradas. He ahí la figura. Cuando nosotros, les digo, hablábamos de lo que eran los contratos unilaterales, los contratos bilaterales, que son la mayoría de contratos, son bilaterales, entonces les dije, va a llegar un momento en el que nosotros nos vamos a encontrar con algunos contratos plurilaterales, ¿verdad? Nos encontramos ahora mismo frente a uno de ellos. María Alejandra, dime. Tengo una duda, doctora. Cuando los bancos tienden a comprar deudas, ¿hacen una cesión de posición contractual? ¿O es una figura distinta regulada por el derecho bancario? No, es una figura distinta porque, vamos a ver, en los contratos típicos que nosotros realizamos no existe lo que es una compra de deudas, existe la figura de la cesión de posición contractual. Pero ¿eso de dónde parte? Parte de que el titular es el que entrega, es el que da. Pero cuando hablamos de las figuras bancarias, por ejemplo, un banco le dice al cliente, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una deuda en el Continental y María Alejandra es del Scotia, ¿verdad, María Alejandra? No, del BCP, doctora. Ah, ya está. María Alejandra es del BCP. Entonces, María Alejandra, ella quiere tenerme como cliente y hace que la deuda que yo tengo en el Continental pase al BCP, ¿no es cierto? Y ojo, si hay consentimiento mío, entonces lo que va a suceder es que va a transferirse esa deuda al BCP. ¿No es cierto? Entre comillas le llaman lo que es una compra de una deuda, pero ya saben ustedes que cuando existe una compra-venta es a cambio de dinero, que se transfiere un bien a cambio de dinero y que este no es el caso. Por eso, son denominaciones propias del derecho financiero y bancario, porque la compraventa propiamente dicha es transferencia de un bien a cambio de dinero. Y en este caso, no es eso. No es eso. Entonces, son denominaciones propias del derecho financiero y bancario donde se asume, pero sí funciona con esta figura de asumir una obligación, una deuda, pero que tampoco viene a formar parte de lo que es una cesión de posición contractual propiamente dicha, porque aquí tendría que ser, por ejemplo, en el caso mío, yo deudora del Continental, yo me quiero ir al BCP y le voy a otorgar todos mis derechos o que el Continental le diga, le cedo al banco, al BCP, para que él asuma todas las exigencias y cumplimientos de obligaciones. Sí, pues, pero si yo no quiero, a mí no me pueden obligar en mi otro banco. Yo quiero estar en este banco, ¿verdad? La cesión de posición contractual parte de la voluntad del cedente, del titular de la deuda, quien decide transferir el lugar que tiene al cesionario, pero con consentimiento del cedido. Ahora, hablamos aquí de tres partes. Yo les decía hace un tiempo que los contratos en su mayoría son bilaterales, porque lo son. Sin embargo, vemos nosotros esta figura de la trilateralidad. Vemos nosotros esta figura de estos contratos trilaterales donde con carácter de obligatoriedad existen el cedente, el cesionario y el cedido. Pero esta figura puede aplicarse ¿dónde? En cualquier contrato. No solamente en compra-venta. Lo que pasa es que para María Alejandra, que ella está en un banco, habla pues de lo que son estas deudas, de que ellos asumen una deuda y trasladan de un banco a otro y se llevan al cliente que así lo necesita o así lo quiere, se va para otro banco con todo y deuda. Pero es que en este caso es diferente porque nosotros estamos viendo aquí de que
el que desaparece, el que se va, y eso lo vamos a ver en un ratito más, es el cedente. Es el cedente. Y se requiere con carácter de obligatoriedad el consentimiento del cedido, ¿verdad? Porque se va a transferir no solo derechos, sino derechos y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones. Por eso se habla de una cesión de posición contractual. Tenemos nosotros aquí a la vista que es indispensable este consentimiento y que este consentimiento debe ser en forma escrita, literal. El cedente es el que transfiere el lugar que tiene dentro de un contrato, cualquiera que este sea. Ya les digo, no solo compraventa, puede ser en cualquier contrato. José Arturo decía, se puede llevar a cabo lo que es la transferencia de una deuda. Claro, claro. No solamente cesión de derechos, sino también cesión de posición contractual donde se puede transferir absolutamente todo, es decir, derechos y obligaciones, ¿no? José Arturo se va de viaje. José Arturo es el deudor, porque está comprando la impresora, debe 1.500 soles. Sí, pues, o creo que con José Arturo hicimos lo de los 10.000 soles que le prestaba y que él tenía que devolverlo el día viernes, ¿no? Ya está. Pero José Arturo se va de viaje, pero él es una persona muy cumplida. Y él dice, voy a ceder mi lugar que tengo de derechos y obligaciones. Y le entrega a Cintia el lugar que posee en su condición de cedente. Deja a Cintia y él se va del contrato. Ya no forma parte de este vínculo contractual, pero cuando él transfiere a Cintia, Cintia es una tercera persona, es una cesionaria, quien lo va a sustituir, quien va a ocupar el lugar de José Arturo, lo va a subrogar en todo aquello que José Arturo ha celebrado, es decir, ha recibido los 10.000, donde él solamente, antes de irse, como es una persona cumplida, y habíamos acordado que se devuelva en partes, me había entregado solamente 2.000 soles, me debe 8.000, que el día viernes tenía que entregarme, ¿no? Ah, pero él ha hecho cesión de posición contractual. Cintia la cesionaria. Ah, bueno, eso significa que Cintia debe abonar los 8.000 que adeuda José Arturo. Cintia no puede decir, ¿y yo por qué? Yo quiero hacerlo no el día viernes, yo quiero hacer otra fecha, yo quiero hacer otro plazo. No, Cintia no puede objetar. Cintia debe señalar puntualmente, llevar a cabo cómo ha sido celebrado con Arturo. Y el cedido, naturalmente, es la otra parte dentro del contrato, que soy yo, ¿no? Y que en este contrato trilateral se debe prestar el consentimiento para que sea válida esta cesión de posición contractual. Sin el consentimiento de estas tres partes, la cesión de posición contractual no vale. No vale. La cesión de posición contractual es trilateral. No obstante, repito, de que un contrato de arrendamiento puede ser verbal, pero si alguna de las partes quiere ceder el lugar que tiene, la posición que tiene dentro del contrato, entonces debe efectuarse en forma escrita, en forma literal, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. A ver a quién encontramos aquí. Jamie. Hola. Jamie. Doctora, presente. Hola, Anita, ¿cómo estás? Doctora, no puedo encender mi cámara por Uy, esta ¿qué vez. pasa? Bueno, a ver. Jamie, tú estás viendo la imagen delante, ¿verdad? Sí, son Muy tres bien. personas. Ajá, y nos has estado siguiendo lo que nosotros hemos estado haciendo, estos vínculos contractuales. ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, se ha llevado a cabo la sesión de posición contractual.
Dime, ¿qué sucede una vez que ha sido celebrada esta figura? El cedente sale de la relación contractual ¿Por qué? porque entra el cesionario a tomar posición. Y si el cedido no quiere, ¿qué pasa? Pues no se puede realizar porque los tres tienen que estar de acuerdo. No puede ser, o sea, que solo dos estén de acuerdo, tienen que ser los tres necesariamente. ¿Verdad? Y es posible que este cesionario pueda modificar los términos. Pero tendría que ser con acuerdo de los tres. Oh, es que la cesión de posición contractual da lugar al cumplimiento del cesionario en todos los términos que ha sido celebrado entre el cedente y el cedido, de tal manera que este cesionario lo que tiene que hacer es cumplir lo que dice. Cumplir lo Sí que puede está modificar. No, no puede modificar. no puede modificar, ¿verdad? Para ello es necesario que previamente exista un vínculo contractual. En el ejemplo que habíamos colocado con José Arturo, el contrato de mutuo, ¿verdad? Esta transferencia dineraria para que él podía devolver, debía devolver el día viernes, o en todo caso, en el siguiente ejemplo que habíamos hecho, era sobre la compraventa de una impresora donde se debía 1.500 soles. Sí, pues, uno es mutuo y el otro es compraventa. Son contratos principales que ellos van a dar lugar a la existencia de la cesión de posición contractual, ¿verdad? Si previamente no existe un contrato, si previamente no existe una relación contractual, no puede llevarse a cabo una cesión de posición contractual, sino, ¿qué se cedería? ¿Verdad? ¿Qué se Solo va a derechos. transferir? ¿Verdad? Solo derechos, entonces. ¿Solo derechos, tú crees? Sería solo una sesión de derechos, ¿no? Si no hubiera un vínculo. No, tampoco, tampoco. Para una cesión de derechos también debe existir un vínculo obligacional, también. Si no, ¿qué derechos va a transferirse? En todo vínculo obligacional existen derechos y obligaciones, pero cuando ustedes revisaron en el año anterior la cesión de créditos o la cesión de derechos, solamente se podía ceder los derechos. En este caso, se transfiere toda la posición que tiene dentro del contrato, es decir, derechos y obligaciones. Para ello, se requiere que previamente se haya celebrado un contrato, por eso se habla de la existencia de la relación contractual. Debe existir, si no, ¿qué se va a transferir? No se transfiere ni derechos ni obligaciones. Si no existe un contrato, no puede transferirse nada, ¿verdad? Y para ello es necesaria la existencia de que cada una de las partes, que son tres, cedente, cesionario y cedido, expresa su voluntad, señale su consentimiento de la cesión de posición contractual, de la cesión de esos derechos y obligaciones, de la cesión, de la subrogación, de la sustitución que va a realizar el cesionario en favor del cedente. Pero para ello se requiere la unidad en este acuerdo de voluntades, porque la cesión de posición contractual, repito, se lleva a cabo solamente cuando las tres partes han expresado su voluntad. Uno de transferir, el otro de subrogar y el otro de permitir esa transferencia al cesionario. ¿Sí? Ahora, vamos a ver aquí. Decíamos hace un momento que cuando existe, válidamente hablando, cuando hay esa transferencia, hay esta cesión de esta ubicación, de esta posición dentro de un contrato, cualquiera que este sea, ¿no? El cedente
queda liberado. El cedente se va del contrato, ¿verdad? Pero, ¿por qué tendría que hacerse, por qué tendría que irse, que quedar liberado? Por voluntad de los tres, por voluntad de los tres. El cedente quiere transferir el lugar que posee dentro del contrato, le va a transferir a Cintia, la cesionaria, le va a transferir el lugar que tiene, los derechos y las obligaciones que él posee, y claro, la cesionaria va a aceptar, y también con el consentimiento del cedido. ¡Listo! Chao, se desvincula, ya no forma parte del contrato, desaparece, porque la cesionaria va a asumir el lugar que tiene el cedente y debe cumplir puntualmente con todo aquello que ha acordado el cedente y el cedido, que en el caso que nos ocupa es vendedor y comprador o mutuante y mutuatario, según lo que se ha efectuado con José Arturo. Sin embargo, vamos a poder apreciar aquí que, a ver, ¿qué nos dice nuestra lógica? Fiorella, estás muy atenta, niña. Fiorelita, este es el cedente, el que da, el que transfiere, ¿verdad? El que transfiere. Decíamos, queda liberado. ¿Tú crees que eso debe ser así? ¿Tú consideras que eso es correcto? Yo considero que sí, doctora, porque en este caso él ya está cediendo todos sus derechos y obligaciones a un tercero, y en este caso el cesionario con consentimiento del cedido son los dos únicos que van a quedar y van a asumir la ejecución final, ¿no?, del contrato. Y en este caso ya por parte del cesionario, de repente si incumple algo, ya es responsabilidad en este caso del cesionario, porque ya quedó en él, ya se le traspasó, él ya subrogó en este caso al cedente, y ya pues, para mí sí es Vamos a válido. ver. Fiorella, fíjate de un detalle, fíjate de un detalle. Si tú fueras la cedida, ojo, Ya. inicialmente celebramos un contrato contigo y, por ejemplo, tú fueras la persona que vas a comprar la impresora, ¿no? Y yo te vendo la impresora, me debes 1.500, pero yo me voy de viaje y le digo a Cintia que sea la cesionaria y acepta. Y tú la impresora me tienes que pagar el día jueves los 1.500 soles. Fiorella, tú no conoces a Cintia en el ejemplo. Claro. Yo sí, porque la he buscado a ella como cesionaria. Es posible que tú pidas que Cintia permanezca en el contrato junto con la cedente, que no se vaya, es decir, que la cedente no quede liberada del contrato. ¿Dónde voy? ¿A Mazumara o a Quetzaltenango? ¿Qué te garantiza a ti que Cintia va a cumplir? Por esa razón yo debo estar de acuerdo. Cuando va a intervenir la cesionaria, tengo que dar mi consentimiento, porque en todo caso, desde un principio no lo daría mi consentimiento para que esta suma... Aún sin conocerla, aún sin conocerla, ¿no es cierto? Porque existe el principio de la buena fe. Claro, sí, pues, eso ocurre. Por el principio de la buena fe ocurre lo que tú dices y es verdad. Sin embargo, nuestra legislación nos pone ante una situación. Si es que el cedido solicita que el cedente, ojo que estamos diciendo que el cedente es quien se libera, que el cedente es quien transfiere, que el cedente es quien entrega el lugar que posee dentro del contrato y se va. Pero el cedido, en este caso tú, Fiorella, que no conoces a la cesionaria, si puede cumplir o no, tú le puedes decir al cedente, señor, un momentito, durante un tiempo máximo de 30 días, permanezca usted aquí, los tres, para verificar que la cesionaria que usted ha buscado cumpla con las obligaciones existentes dentro del contrato.
Porque, ojo, se entiende que Fiorella tiene derechos, se entiende que Fiorella tiene obligaciones. Y ella quiere cumplir las obligaciones, pero también quiere que le respeten sus derechos. Lo mismo tiene el cedente, derechos y obligaciones que han de ser cumplidos por el cesionario o la cesionaria, que debe ejecutar en todos los términos, pero cuando se ha pactado en el momento de la celebración de la cesión de posición contractual, allí es donde Fiorella, la cedida, puede solicitar la permanencia del cedente por un plazo de 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, no más de 30 días, ¿no? Su permanencia, es decir, oiga, cedente, usted no se va a ir tan así cómodamente, usted tiene que garantizar que el cesionario que usted ha buscado cumpla con todo aquello que se ha pactado dentro del contrato. Oye, y si no se ha pactado nada, se va el cedente. Porque la permanencia del cedente debe pactarse, debe considerarse dentro de la cesión de posición contractual, señalar cuántos días debe permanecer el cedente dentro de esta figura. Porque la idea es que el cesionario cumpla con todos los acuerdos existentes dentro del contrato y que el cedido se vea pues satisfecho con todo aquello que se ha acordado dentro de este vínculo contractual. No se trata de decir, mira, excedente, yo ya he transferido, el cedido ha aceptado y bien, gracias a los pastores. No, señor. Si el cedido considera pertinente el pedir que el cedente permanezca un tiempo determinado, no más de 30 días, puede hacerlo. Es a eso donde se le denomina cesión sin liberación del cedente. No se va tan rápidamente, ¿verdad? Pero es que eso cuando hay acuerdo de voluntades entre las partes. Una vez celebrado este vínculo contractual, una vez celebrado esta figura jurídica de la cesión de posición contractual, ¿verdad? El cedente, el que transfiere, ¿no? Tiene sus efectos. ¿Y los efectos qué son? Consecuencias. Las consecuencias que ha de surgir luego de haber llevado a cabo la cesión de posición contractual con el consentimiento de estas tres partes. El cedente se libera de la relación jurídica, salvo que, ya lo hemos visto en la lámina anterior, ¿verdad? Que haya este acuerdo previo de que permanezca un plazo determinado de común acuerdo entre ambos. De tal manera que este cedente se libera de la relación jurídica, porque él ha cedido todo lo que son derechos y obligaciones. ¿A quién? Al cesionario. Cuando el cedente transfiere su posición, su lugar, su ubicación existente dentro de un contrato al cesionario, este cesionario lo subroga, este cesionario lo sustituye, este cesionario asume todos los derechos y obligaciones que posee el cedente hasta el momento de la celebración de la posición contractual. Lo subroga, ocupa el lugar de la otra persona. Y el cedido mira, observa, consiente. Tiene una intervención pasiva, porque él no va a subrogar a nadie. Él solo va a contemplar que se cumpla el contrato que ha celebrado. Pero ¿quién lo va a cumplir? El cesionario. Él debe, ojo, debe prestar su consentimiento si así considera necesario. No es obligatorio el hacerlo, porque ya está. Si el cedido no presta su consentimiento, la figura de la cesión de posición contractual no existirá. Para que sea válida la cesión de posición contractual, con carácter de obligatoriedad, debe existir el consentimiento de las tres partes. Porque se entiende que el cedido consiente, acepta, porque espera
el cumplimiento de todo y cada uno de los acuerdos de voluntades plasmados dentro de un contrato que debe ser ejecutado por el cesionario. Este es un contrato trilateral donde el cedente transfiere el lugar que posee dentro del contrato, ¿verdad? Vamos a ver ahora mismo qué ocurre entre el cedente y el cesionario. Miren, ¿quién es el cedente? Ya nosotros nos estamos viendo, ¿verdad? El que transfiere. En este caso, ¿quién les habla? Orieles Arabia. Le he vendido esta impresora a Fiorella, ¿no? Que este es nuestro acuerdo de voluntades, pero Cintia es la cesionaria. Oh, ¿qué ocurre entre Orieles Arabia y Cintia Margarita? Subrogación, intercambio de la posición contractual. Ella ocupa mi lugar, ¿no es cierto? Dentro de un contrato, con la finalidad de que se garantice el cumplimiento de la obligación, de que se garantice el acuerdo de voluntades, de que se garantice la ejecución del contrato celebrado entre Orieles Arabia y Fiorella Lisset. ¿Qué van a hacer entre el cedente y el cesionario? Dar cumplimiento al contrato frente al cedido, frente a Fiorella. Eso van a realizar entre cedente y cesionario, ¿verdad? Porque el cesionario, ¿qué hace? Subroga al cedente, sustituye al cedente, lo suple. Y ahora, ¿qué sucede entre el cedente y el cedido? Entre Orieles Arabia y Fiorella. Acuérdense que son la otra parte. Una vez que se ha celebrado la sesión de posición contractual con el consentimiento de las tres partes, el cedente, es decir, Orieles Arabia, se libera de todo aquello que conlleva la tenencia de derechos y obligaciones respecto al cedido. Yo ya no tengo nada que ver con Fiorella. Toda aquella acción del cedido de Fiorella que tuviera que hacerse frente a mí, mira, solamente lo puede haber efectuado en el mismo momento de la sesión de posición contractual, es decir, no hay liberación hasta por 30 días, ¿verdad? Pero eso, ¿cuándo? En el momento de la celebración de la sesión de posición contractual. Pasado ese tiempo, ya no, ya él se ha liberado. Pero ahora vamos a ver, ¿qué efecto ocurre entre el cedido y el cesionario? Es decir, entre Fiorella, que es la cedida, y Cintia, que es la tercera persona, que ahora es cesionaria, que ahora es quien subroga al cedente, ¿verdad? Chicos, nos estamos entendiendo, ¿cierto? No estamos hablando en difícil, porque les estoy poniendo la figura de cada uno de ellos con el nombre respectivo dentro de la figura de la sesión de posición contractual. Entre cedido y cesionario, porque ya el cedente se fue, se liberó, ya no forma parte de ese vínculo contractual, entre Fiorella, que es la cedida, y Cintia, la cesionaria, ¿no? Ellos van a llevar a cabo la ejecución contractual o en su totalidad o la parte que corresponde. Eso va a depender qué es lo que se ha cedido. En la sesión de posición contractual existe sesión de posición contractual total, cuando se asume toda la deuda, cuando se asume todas las obligaciones, todos los derechos, o cabe la posibilidad de que Fiorella de los 1.500 haya entregado 500 soles y debe 1.000. Entonces, hay una sesión de posición contractual parcial porque la deuda no es total. Y entonces, Cintia, ¿qué va a hacer? Asumir la posición del cedente para exigir el cumplimiento de la obligación de la otra parte de lo que queda de los 1.000 soles, ¿no es cierto? Por eso se habla
verificación contractual del contrato, que éste sea ejecutado puntualmente como se ha acordado dentro de la sesión de posición contractual. Y claro, le corresponde actuar entre ambas las exigencias, el cumplimiento de las obligaciones, las acciones que pudieran oponerse, ya es entre ellos. El cedente ha quedado liberado. Mira, si Cintia cumple o no, ya no es responsabilidad mía, Fiorella. Cualquier cosa que tú tengas que exigir, pídeselo a Cintia. Yo desaparezco. Cedente desaparece. Cedente ya no está. Cualquier situación que pudiera existir con posterioridad al consentimiento de la cesión de posición contractual tiene que verse entre el cedido y el cesionario. ¿Por qué? Porque el cedente ha quedado liberado, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Hasta ahí nos vamos entendiendo, ¿verdad, chicos? ¿Va quedando clara esta figura? Pero para ello, claro está, ustedes siempre tienen que relacionarlo, por eso es lo que hemos hecho inicialmente, relacionarlo con lo que es el derecho de obligaciones, la cesión de derechos, la cesión de créditos, que tiene muchísima relación con esto, ¿no? Respecto a la terminología, respecto a lo que se va a transferir, pero esto es una figura un poquito más ampliada que se puede aplicar a cualquier contrato. José Arturo, dime. Doctora, sí, yo tenía una duda. En la sesión de posición contractual, por ejemplo, en el ejemplo que usted había puesto del contrato de mutuo, yo, por ejemplo, como cedente, si le cedo mi posición a un tercero, ¿puedo cobrarle a ese tercero por mi sesión de posición contractual o no puedo? No, ya no, porque ya quedas liberado, ya no le puedes cobrar. No, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, en la sesión de derechos o de créditos, por ejemplo, por ahí había leído que habían sesiones onerosas por la cual se cobraba por ceder el derecho y te preguntaba si acá se podía hacer lo mismo o no se puede. A ver. Es que esa es una situación que va a depender del acuerdo de voluntades, ¿no? Muchas veces, así como María Alejandra hace un ratito nos preguntaba, esa compra de la deuda de un banco a otro, ¿verdad? Sí. Les comento algo, lo que sucede muchas veces en los pasillos del Poder Judicial. Hay gentita que, entre comillas, compra los juicios, porque existe una deuda por allí, pero que eso naturalmente no se encuentra regulado dentro de nuestra legislación. Claro, claro. Está, porque allí la figura legal que es cesión de posición contractual. Esa es la figura legal, ¿no? Pero que entre ambos, entre ellos, puedan llevarse a cabo en una forma gratuita u onerosa, eso ya va a depender de ellos, ¿no es cierto? Porque la figura ¿qué es? La figura es ocupar la posición del otro, ¿no? Ocupar la posición del otro, ¿sí? O sea, eso ya depende de las partes, ya es otra cosa. Ya. Claro, Es algo diferente. Así mismo es. Ya, doctor, gracias. Muy bien, entonces aquí nos vamos entendiendo, chicos. Sí, ¿verdad? Porque ahora vamos a pasar a esta otra figura, denominada la excesiva onerosidad de la prestación. A ver aquí. No, pues estaba nuestra compañerita Jamie que andaba por ahí un poquito incómoda, ¿no? A ver. Carmona, hola, buena. ¿Estás en la calle, hombre de Dios? ¿Estás con mascarilla? Doctora, buenas noches. No, estoy en el trabajo. Oh, chiquito, y cuando regresemos en forma presencial, ¿cómo vas a hacer? Ahí voy a hacer algunas gestiones para volver a ICA. ¿No estás en Ica? No, trabajo en otro lugar, Pisco. Uy, bueno. ¿Dónde estás trabajando tú, chiquito? Trabajo en la comisaría de Queda de San Clemente.
¿Eres policía? Sí, doctora, sí, le había comentado anteriormente. Mira tú, eres policía, hombre de Dios, qué bueno. Pero bueno, sí, pues ustedes tienen un trabajo que va de un lugar a otro y no les queda otra que estar así. Ni modo, ni modo. A ver, ¿qué es para ti algo excesivo? ¿Qué es excesivo para ti? Yo considero que está fuera de los límites, ¿no? Fuera de Algo lo que límites, ¿no? es descompensado, podríamos decir. Claro. Siempre hay un límite para algo y lo excesivo es lo que es más allá de, ¿cierto? Ajá. ¿Y la onerosidad? La onerosidad, Es cuando hay una contraprestación. una contraprestación. ¿Y cómo funciona eso? La universidad tiene que ver con un tema de una contraprestación de ambas partes. Por ejemplo, en una compraventa, una de las partes tiene la obligación de entregar el bien y la otra de entregarle el dinero, ¿no? Producto de la compraventa, del precio. Cierto. Pero entonces tú tienes que, ¿a ti te parece que la onerosidad tiene que ver con el precio? Sí, tiene que ver necesariamente con el precio. Ya. Si eso es así, entonces, yo te entrego una casa y tú me entregas un carro. ¿Hay onerosidad allí? Por supuesto, ¿sí? Si no hay precio, si no hay dinero. Los bienes que están siendo producto de la permuta son apreciables dinerariamente, ¿no? Sí, claro. Y igual en la compraventa, ¿eh? Si yo te vendo un carro y tú me das dinero, ese carro es apreciable en dinero. Claro, por eso es Decías, oneroso, ya, no es gratuito. ya está. Por eso tú me decías inicialmente, tiene que ver con el dinero. Y en la permuta también tiene que ver con el dinero, porque es apreciable en dinero, ¿no es cierto? Así es, así es. A ver, Carmona, ¿y si yo te regalo un carro, es oneroso? No es un acto gratuito, es una Y donación prácticamente. el carro también es apreciable en dinero. Pero no hay una contraprestación. En este caso, Ah, bien, entonces no es porque el bien sea apreciable en dinero. sino que existe una contraprestación, diría. En todo caso. Claro. Entonces, no tiene que ver necesariamente con el valor dinerario del bien, porque se sabe que en todo vínculo obligacional, en todo vínculo contractual, en toda transferencia que nosotros realizamos, tiene, ojo, tiene que existir un valor patrimonial en el bien materia de la transferencia. En todo, ¿eh? En todo. Muy bien. Sea a cambio de dinero, a cambio de otro bien, o a cambio de nada, como en la donación, es a cambio de nada. Pero el bien que se transfiere, por ejemplo, yo tengo este lapicero, si lo doy, lo regalo, lo entrego en donación, este tiene un valor dinerario. ¿Hay transferencia? Sí, a cambio de nada, contractualmente es una donación. Oye, ¿pero es oneroso? No. Pero Carmona dice que tiene que ver con el valor dinerario de un bien. ¿La onerosidad con qué tiene que ver, Carmona? Con esa contraprestación, doctora, que no debe ser excesivo para ninguna de las partes, ¿no? Sobre todo considero yo para el deudor, más que para el acreedor, porque en este caso podríamos ver, por ejemplo, un caso de, viendo con el tema del exceso, podríamos ver un beneficio fuera de los límites por parte del acreedor, ¿no? Ya está. Y quien vería perjudicado ahí sería el deudor. Entonces, Allí ya eso no lo dijiste la establece palabra clave. Beneficio. Eso es. El beneficio. La onerosidad tiene que ver con el beneficio en reciprocidad entre las partes. Es eso. Por eso es que la donación no es onerosa. La donación es gratuita, porque la onerosidad tiene que ver con el beneficio en reciprocidad. Si yo te vendo un carro, te vas a beneficiar con el carro y yo me voy a beneficiar con el dinero
producto de la venta del carro, ¿no es cierto? Si en el ejemplo de la permuta yo te entrego una casa y tú me entregas un carro en equidad, los dos nos vamos a beneficiar, ¿verdad? Se habla, la onerosidad tiene que ver con el beneficio en reciprocidad. Ya está. Repito, por eso es que la donación no es onerosa, porque solamente hay un solo beneficiado, no es en reciprocidad. Y cuando se habla de lo excesivo, es lo que es más, abundante, mucho. Dice Carmona que es más allá de un límite. Sí, pues es verdad. Cuando se habla de una prestación, cuando se habla de un contrato, se entiende que todo aquello que se efectúa entre las partes debe ser en equidad. Eso es lo que se quiere, la equidad entre las partes. Y dice que cuando se celebra un contrato, este debe ser en equidad de principio a fin. Sin embargo, cuando esta equidad se altera en demasía, por eso se habla de la excesiva onerosidad de la prestación, se altera en demasía, causa perjuicio a la otra parte, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Y vamos a ver cómo funciona aquí, vamos a ver qué se puede hacer. Miren, ya tenemos ubicada cómo funciona una excesiva onerosidad de la prestación. Nosotros decimos, de principio a fin, es decir, desde que se celebra el contrato hasta su vencimiento y hasta su ejecución, debe existir equidad en la contraprestación. Beneficio entre ambas partes. Cuando uno de ellos se beneficia en demasía, se produce excesiva onerosidad de la prestación. Vamos aquí. Para que ustedes se den cuenta de algo. No es que aquí las partes, el acreedor o el deudor, quieran beneficiarse por sí mismos o porque le plazca o porque le parece, sino dice, es porque existen algunas causas que no están en sus manos, que no forman parte de sí mismo, sino son causas imprevisibles. Por eso aquí se habla como el ejemplo, la devaluación de la moneda. En el ejemplo, mira, celebramos un contrato de arrendamiento, por decir algo, un contrato de arrendamiento con Carmona, y resulta de que él está obligado a entregar en equidad 500 soles. Un año el contrato de arrendamiento, un año, y él viene cumpliendo en forma puntual, 1 mes, 2 meses, 3 meses, puntualmente. ¡Uy! Devaluación de la moneda. Y entonces, lo equitativo es que él no solamente pague los 500, sino que aumente a 600. A 600. Eso es lo equitativo, eso es lo correcto. Sin embargo, el propietario, en este caso yo, le pido a Carmona que me suba a 800 soles mensuales, de 500 a 800, cuando lo equitativo es 600. En este caso, quien sufre el perjuicio es el deudor, el inquilino, porque el propietario se vería beneficiado en demasía. Aquí estaría funcionando la excesiva onerosidad de la prestación, afectando al deudor, ¿no es cierto? Nos estamos dando cuenta, ¿sí? Afectando al deudor. En este segundo ejemplo que les voy a colocar para que vean el paralelo aquí mismo, miren, la devaluación de la moneda, ¿qué estábamos diciendo? Que Carmona estaba pagando 500 soles en equidad cuando celebramos el contrato, pero que debía aumentar a 600 para guardar la equidad en la contraprestación. Sí, pues, pero el propietario no dice nada, el arrendador no dice nada, y Carmona sigue abonando los 500 soles. Pregunto, ¿existe excesiva onerosidad de la prestación, Carmona? En este segundo ejemplo. Doctora, le escuché entrecortado. ¿Me dices si hay una excesiva onerosidad respecto al acreedor? Sí.
Yo considero que sí, doctora. Esta excesiva onerosidad debe ser bilateral, no solamente en perjuicio del acreedor, también del deudor, ¿no? Yo considero que sí. Y en este caso, ¿por qué? Porque, como usted bien lo dijo hace un momento, se debe guardar desde el inicio, desde la celebración del contrato hasta la ejecución del contrato, este principio de equidad entre las partes. Entonces, ahí ya no habría una equidad, habría ya una persona se estaría perjudicando, una de las partes se estaría perjudicando. Y eso considero ¿Cómo que es el perjuicio aquí? ¿Cómo es el perjuicio que se está ocasionando? Doctora, no escuché muy bien el ejemplo, no sé si me ¿En podría qué? repetir. A ver, María Alejandra nos lo va a puntualizar. Dime, María Alejandra. Hay un perjuicio porque al devaluarse la moneda, el deudor está pagando menos de lo que debería pagarle al acreedor. Y si ninguno de los dos se dice nada, pues el que se está perjudicando es el acreedor, ¿no? No hay equidad. Claro, porque resulta que el deudor, el inquilino, sigue pagando los 500 que debe pagar 600 por la equidad, ¿no es cierto? Sin embargo, él sigue pagando los 500 beneficiándose en demasía. Al entregar menos cantidad, se beneficia, perjudicando al acreedor. Figura inversa de la anterior, ¿no es cierto? Cuando aquí decíamos, aquí el acreedor está pidiendo 800, se beneficia más, porque debe solamente pedir 600. En este caso, el inquilino solamente paga los 500 que inicialmente lo hacía, pero que debe aumentar por la devaluación de la moneda. Y el no aumentar causa perjuicio al acreedor, ya lo dijo Alejandra, ¿no es cierto? En tal razón, ¿qué es lo que debe existir? Alejandra, ¿qué crees tú? Yo creo que podrían interponer una acción legal, no tengo exactamente cuál, pero sí se podría hacer porque usted mencionaba en la clase de los principios de que si no se cumplía con la equidad, no podía haber un contrato. Entonces podría ser que se pida la ineficacia o nulidad del contrato. Ahorita no la tengo muy clara la figura, pero me parece que se podría hacer así, porque usted dijo que para que se configure un contrato válido y eficaz, se deben cumplir, aparte de los elementos que ya conocemos, con los principios. Y uno de los principios es la equidad contractual. Claro que sí, porque la idea es llevar a cabo de principio a fin lo que es esta equidad contractual que está señalando. Sin embargo, aquí, ¿qué estamos apreciando? En las dos figuras, en la que se perjudica al acreedor y en la que se perjudica al deudor, uno porque solicita más y el otro porque no entrega, la idea que es llegar al término de equidad. Entonces, en este caso, si el acreedor o propietario solicita 800 y el deudor es el perjudicado, puede él pedir la reducción hasta 600. Y si Carmona solo paga 500 debiendo pagar 600, la otra parte del propietario puede solicitar que se aumente hasta 600. La idea es que se pueda reducir el monto o se pueda aumentar el monto para lograr la equidad de la contraprestación, porque en ambos casos se está produciendo la excesiva onerosidad de la prestación. Cuando se habla de la excesiva onerosidad de la prestación, es que una de las partes se encuentra beneficiándose en demasía, que no es eso lo que se quiere. La idea es llevar a cabo un vínculo contractual de principio a fin, llevar a cabo de tal manera que haya equidad y haya satisfacción para todas las partes. Ahora, la figura de la excesiva onerosidad de la prestación no solamente es aplicable al contrato de arrendamiento. Lo que pasa es que es allí donde se ve con mayor frecuencia esta figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Cuando ustedes sean abogados, van a poder darse cuenta cómo funciona esta figura de la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Muchas veces, y es más, ahora en
en pandemia, cuando nosotros lleguemos a arrendamiento, vamos a volver a coger este punto que es bastante crucial en esta época de pandemia que nosotros ya vamos a tener los 2 años. Un poco confinados una parte, cuidándonos siempre, ¿no? Y ahora en esta última etapa que va en aumento lo que es este bendito virus que hasta ahora no nos abandona en su totalidad, pero que podríamos nosotros decir que podemos invocar la excesiva onerosidad de la prestación actualmente, porque una cosa es hablar de la devaluación de la moneda y otra cosa es hablar de los efectos pandémicos. Ya les digo, solamente le cojo un poquito el punto para cuando lleguemos en arrendamiento, en su momento. Ahora estamos abocándonos a lo que es la excesiva onerosidad de la prestación. Es decir, el beneficio en demasía, el beneficio que una de las partes pretende llevar a cabo, que no ha de ser, porque la idea es guardar siempre la equidad en la contraprestación. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud que ustedes tengan, chicos? Porque ya estamos, creo, en hora. ¿Sí? A ver. Nos falta todavía 3 minutitos. 3 minutitos, ¿no? Ahora sí le ganamos nosotros al tiempo. Doctora, una consulta. Dime. Doctora, ¿qué se puede hacer respecto a una de las partes, bueno, cuando actúa de mala fe? Bueno, teniendo conocimiento de alguna situación, bueno, no le informa, o bueno, cualquier situación que tenga que ver con la mala fe. En esos casos, ese contrato, ¿qué es lo que se solicita ante el juez? Si hablamos, por ejemplo, si hablamos de este arrendamiento, donde por mala fe, ¿qué puede ocurrir, Carmona? ¿Dónde crees tú que puede estar la mala fe? A ver, por ejemplo, no sé, las instalaciones no están correctas o tiene una mala instalación, por ejemplo, y eso le causa perjuicio al que está arrendando, y eso no le ha sido informado, ¿no? En el momento que estaba arrendando el bien inmueble. Entonces, Ya está. ¿qué podríamos hacer en ese caso? A ver. Nos vamos a trasladar por unos minutitos o un minutito a lo que es este contrato de arrendamiento para darle respuesta a lo que dice nuestro compañero. Nuestra legislación contempla que situaciones puntuales como el que él nos está indicando, el inquilino puede solucionarlo, puede lo que se le llaman las mejoras. Las mejoras necesarias se llaman. Ese inquilino, si fuera, por ejemplo, una ducha deteriorada, una ventana deteriorada, que es indispensable para el bienestar de ese inquilino que está pagando, ¿no? Él puede realizar esas mejoras con cuenta y costo del propietario. Cuenta y costo del propietario. No se trata de que el inquilino diga, ay, yo quiero una piscina porque aquí hace muchísimo calor, voy a poner una piscina. Y que sea a cuenta y costo del propietario. No, señor. No, eso no es permitido. Pero en la otra figura, sí. Y no se trata de una mala fe. Está permitido que el inquilino sí lo haga. Está permitido que esta persona sí pueda llevar a cabo lo que es el arreglo o lo que es la inclusión de estos servicios que sí son necesarios. ¿Sí? Uy, chicos. Doctora, pero hay que precisar de que eso debe ser con la autorización del arrendador. No, nuestra legislación contempla que todo es con cuenta y costo del propietario, excepcionalmente en estos casos, si se trata de situaciones necesarias, el inquilino puede hacerlo. Eso ya está contemplado, pero si lo quieres consignar, bienvenido sea. Doctora, por más que en el contrato no señale que cualquier mejora necesaria se debe hacer con el consentimiento del arrendador, por más que se haya especificado así. Igual, nuestra legislación sí lo contempla. Chicos, nos vemos. Gracias. Uy, nos pasamos de hora. Chao, chao.